educativo sobre biología. Hoy comenzamos una serie de episodios sobre el método científico, una herramienta fundamental en la ciencia. ¿Cómo sabemos que una teoría es correcta? ¿Cómo descubren los científicos nuevas especies o medicinas? Todo eso se basa en el método científico. Vamos a explorarlo. ¿Qué es el método científico? El método científico es mucho más que una simple serie de pasos. Es una filosofía, una forma de pensar que nos permite explorar y comprender el mundo que nos rodea. Es la brújula que guía a los científicos en su búsqueda de respuestas, asegurando que sus descubrimientos estén basados en evidencia sólida y no en meras suposiciones. Imagina que eres un detective tratando de resolver un misterio. No te basarías en rumores o chismes, ¿verdad? Buscarías pistas, analizarías la escena del crimen y formularías teorías basadas en la evidencia. Bueno, el método científico es como el manual del detective para los científicos. Nos ayuda a evitar caer en sesgos y creencias personales y nos obliga a ser objetivos y rigurosos en nuestra investigación. Es una herramienta poderosa que ha impulsado algunos de los mayores avances en la historia de la humanidad, desde el descubrimiento de la penicilina hasta la exploración del espacio. Los pasos del método científico son los siguientes. Primero, observación. Este es el punto de partida de toda investigación científica. Es cuando nos detenemos a observar detenidamente el mundo que nos rodea, ya sea a través de nuestros sentidos o utilizando instrumentos especializados. La observación no es solo mirar, sino también prestar atención a los detalles, notar patrones y anomalías y ser curiosos sobre lo que vemos. Por ejemplo, Charles Darwin observó las diferencias entre los pinzones en las Islas Galápagos, lo que lo llevó a formular su teoría de la evolución. Segundo, la pregunta. Una vez que hemos observado algo interesante, el siguiente paso es formular una pregunta clara y concisa que queremos responder. La pregunta debe ser específica y medible, de modo que podamos diseñar un experimento para encontrar la respuesta. Por ejemplo, en lugar de preguntar por qué las plantas crecen, podríamos preguntar cómo afecta la cantidad de luz al crecimiento de las plantas. Tercero, hipótesis. La hipótesis es una posible respuesta a nuestra pregunta, una explicación tentativa que podemos poner a prueba. Debe ser una declaración clara y concisa que pueda ser refutada o confirmada por la evidencia. Una buena hipótesis es específica, comprobable y falsable. Cuarto, experimentación. Aquí es donde ponemos a prueba nuestra hipótesis, diseñando y realizando experimentos controlados. Un experimento controlado implica manipular una variable, la variable independiente, y observar su efecto sobre otra variable, la variable dependiente, mientras se mantienen constantes todas las demás variables. Es importante que el experimento sea replicable, es decir, que otros científicos puedan repetirlo y obtener los mismos resultados. Quinto, análisis de resultados. Después de realizar el experimento, recopilamos y analizamos los datos obtenidos. Esto puede implicar el uso de estadísticas y otras herramientas para identificar patrones y tendencias en los datos. En este punto es crucial ser objetivo y evitar interpretar los datos de manera que confirme nuestras expectativas. Sexto, conclusión. Finalmente, llegamos a una conclusión basada en el análisis de los datos. Determinamos si la evidencia respalda o refuta nuestra hipótesis. Si la hipótesis es respaldada, podemos refinarla y seguir investigando. Si es refutada, debemos formular una nueva hipótesis y comenzar el proceso de nuevo. Es importante recordar que la ciencia es un proceso continuo y que incluso las teorías más aceptadas pueden ser revisadas o reemplazadas a la luz de nueva evidencia. Ejemplo, profundicemos un poco más en el ejemplo del botánico. Imagina que el botánico no solo nota que algunas plantas crecen más en la sombra, sino que observa que las hojas de estas plantas son más grandes y de un color verde más intenso. Esto lleva a una pregunta más específica.
¿Cómo afecta la intensidad de la luz al tamaño y color de las hojas de las plantas? La hipótesis podría ser: si una planta recibe menos luz, sus hojas serán más grandes y de un color verde más intenso. Para el experimento, el botánico podría seleccionar un grupo de plantas de la misma especie y tamaño y dividirla en dos grupos, uno expuesto a la luz solar directa y otro a la sombra. Después de un periodo de tiempo, mediría el tamaño y el color de las hojas de cada grupo y compararía los resultados. Ahora que sabemos qué es el método científico y cómo funciona, en el próximo episodio hablaremos sobre la primera fase, la observación y la formulación de preguntas. No te lo pierdas.